Entonces, podríamos preguntarnos quién debería estar al lado de Saddam Hussein en este proceso judicial. En esa perspectiva, entonces está claro que en términos de política de estados, en este caso Estados Unidos, no se rige por ningún tipo de principio ni político ni ético, sino por lo que le conviene o no le conviene. Cierto, y eso usted lo dice permanentemente. La pregunta es si usted planteaba la posibilidad de legitimar de alguna manera a quienes luchan contra una dictadura o regímenes totalitarios, si no podemos, por ejemplo, poner un límite ahí en lo que a la democracia se refiere. Es decir, una cosa es luchar contra un régimen tiránico autoritario y otra cosa es pretender tumbar un Estado democrático. Pronto por ahí podemos encontrar una línea divisoria para no simplemente someternos a la relatividad del interés propio, ¿no? Antes que nada, no es solo Estados Unidos. Los estados no son agentes morales, sino son sistemas de poder. De hecho, como nosotros bien sabemos, las ciencias sociales definen al Estado como una organización que tiene el monopolio de la violencia y la utilizan. Las personas son los agentes morales y las personas pueden solicitarle al Estado que actúe de manera decente, de manera moral, pero los estados y otras formas de poder de por sí no van a optar por seguir una acción que sea moral, sino más bien esto está en manos de las poblaciones. Los estados democráticos pueden realizar atrocidades tan horribles como estados dictatoriales. La diferencia está en que en una sociedad más libre y democrática, la población puede actuar de manera más libre, abierta, para darle un fin a esas atrocidades que se cometen. Pero la población tiene que tener un conocimiento sobre los hechos y en realidad no lo tienen. Con lo cual los medios de comunicación, los académicos, la comunidad intelectual tradicionalmente han protegido al poder del Estado de este tipo de exposición. Y tomemos el ejemplo que le di. De hecho, no es el peor de los ejemplos. Existen muy pocas personas en Estados Unidos que conocen lo que yo acabo de decir sobre el rol que ha tenido Estados Unidos en apoyar las atrocidades que cometió Saddam Hussein. Es más, hay menos gente que lo sabía cuando estaban efectivamente ocurriendo. Las personas, al no saber qué es lo que está sucediendo, no pueden tomar acción en contra de ellas. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, aquellos privilegiados que podemos tener conocimiento de esta información y ayudar al pueblo para que lo entiendan y poder parar a los estados y frenarlos de tomar este tipo de acciones. Y los crímenes son muy serios. Tomemos el caso de Irak, ¿no? Es una guerra agresiva. Las personas fueron colgadas en Nuremberg por realizar acciones como las que hemos visto. En la actualidad, según las encuestas en Estados Unidos, la gran mayoría de la población de Irak quiere que las fuerzas que están ocupando el Estado se retiren. Un estudio reciente, bastante detallado sobre los efectos de la guerra, estima que hay 650,000 personas muertas desde la invasión. Una década antes de la invasión, cuando habían las sanciones mataron cientos de miles de personas. Entonces estos son crímenes bastante serios y sin embargo son realizados por estados democráticos. Y la responsabilidad por la falta de acción con respecto a ellos debe ser atribuida a personas como nosotros, porque nosotros tenemos el privilegio de tomar conocimiento de estas cosas y poder ponerlas a la luz pública. Si no se exponen a la luz pública, entonces las personas no pueden hacer nada al respecto.
Es el turno ahora de Julio Kotler. Integra el Instituto de Estudios Peruanos, una institución privada peruana con más de 40 años de existencia dedicadas a la investigación y al progreso en nuestro país. Julio. Profesor Chomsky, de acuerdo a lo que usted dice, daría la impresión de que casi de manera inevitable va a continuar este tipo de política del gobierno norteamericano y que estaría tentado de decir casi que estamos condenados a más represión interna y más guerras externas. ¿Eso es una visión correcta o...? Yo soy más optimista. Si es que revisamos la historia, podemos darnos cuenta que hay muchas atrocidades espantosas, pero el nivel general, la moral ha mejorado. Entonces, muchas de las acciones que los gobiernos tomaban hace poco están limitadas y no pueden realizarse. Es más, América Latina ha contribuido de manera significativa en este sentido. Tomemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue un logro sumamente importante. Los estados no lo cumplen, pero es un ideal al cual las personas pueden acceder o luchar por acceder a ese ideal. El componente principal fue contribuido por los juristas latinoamericanos. Existía en América Latina una gran tradición de la lucha contra la invasión extranjera y etcétera. Y como nosotros sabemos, esto se convirtió en una tradición legal traducida en la protección de los derechos humanos. Dos tercios de la Declaración Universal se dedica a los derechos económicos, culturales y sociales. Y tienen el mismo estatus que los demás derechos. Y esto fue introducido por la iniciativa del embajador de Chile, Hernán Santa Cruz, quien era un abogado intelectual muy distinguido, y este es un componente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la cual deberíamos luchar o deberían luchar las personas. No hace muchos años, si Estados Unidos se oponía a algún gobierno en la América Latina, lo tumbaba por la fuerza. Y no tengo que darles ejemplos. La última vez que intentaron hacerlo fue hace 4 años, cuando Estados Unidos apoyó un golpe militar en Venezuela y sufrió un revés. Estados Unidos tuvo que recurrir a la subversión en vez de un golpe militar. Y esta es una señal que ha perdido su capacidad de utilizar violencia para lograr los objetivos del Estado. Y ese es un paso importante que se ha dado. Existen muchos otros ejemplos. Hablemos sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo. No se están respetando en realidad, pero la situación actual es mucho mejor de la que era hace 40 años. Y estos derechos surgen por la lucha popular. No son premios ni donaciones que nos vienen de algún lugar, sino más bien son fruto de la lucha que hay. Y una vez que se ganan estos derechos, pueden ser defendidos
y pueden ampliarse a otros campos. Todos sabemos que la historia no es una línea continua hacia arriba. Existen periodos en los cuales vamos a sufrir ciertos reveses. Pero me parece que la tendencia general es a ir hacia arriba, hacia el avance. Y esa es una razón por la cual debemos ser optimistas. Por un lado, nos da mayores oportunidades. Tenemos una gran herencia de libertad y libertades que han sido logradas a nuestros predecesores. Y esa herencia nos permite hacer cosas que ellos no podían hacer. Y nuevamente, pienso que esta es una razón por la cual debemos ser optimistas. La segunda cuestión, que no quisiera continuar con este optimismo, es en este momento en el mundo hay un cambio de fuerzas y de estados que en el futuro próximo van a tener bombas atómicas cuyo uso va a ser muy problemático. Norcorea, Irán y otros países, y lo peor de todo esto es que pueden difundir estos instrumentos de guerra entre fuerzas no estatales, con lo cual hay veces en que uno tiene la impresión de que estamos entrando en un horizonte así de fin del mundo apocalíptico. ¿De qué manera se puede luchar qué es lo que se debería hacer para impedir que una situación así catastrófica pueda ocurrir? Tiene usted toda la razón. Es una situación catastrófica y no se discute lo suficiente a nivel público. Pero si vemos la labor que vienen realizando los analistas estratégicos, ellos están muy preocupados. La corriente central de opinión, hay personas como Robert McNamara, que es exsecretario de Defensa, advierte de manera seria de lo que él llama el apocalipsis ya, o que está por llegar, algo que no está muy lejano. Y cuando habla de eso, él habla de los enfoques militaristas que utilizan los estados líderes como Estados Unidos. Hemos leído en los periódicos hace unos días que la administración del presidente Bush ha declarado formalmente que se ve como el dueño del espacio y evitará cualquier otro gobierno hostil tener acceso al espacio. Han dicho que no están planeando colocar armas letales en el espacio, pero nadie les cree. Y de hecho, los objetivos de potenciales no les creen. Y esto abre la oportunidad a una guerra en el espacio, una nueva dimensión de guerra. Y se entiende que eso puede ser mucho más destructivo. Es más, podría llevarnos al apocalipsis ya. Si nos percatamos, ya han habido ciertos intentos dentro del marco de Naciones Unidas, al menos en los últimos 10 años, de reservar el espacio para efectos pacíficos. El último voto era de 160-1, la última votación que se realizó. Y ese 1 era Estados Unidos. Y esto se remonta al gobierno del presidente Clinton. Y ahora está corriéndose. Para Norcorea, Irán
contar con armas nucleares sería una tragedia. But the most serious problem Pero el problema más is in the most serio powerful states. está en los estados más poderosos. Now we know how to get rid of Sabemos nuclear weapons. cómo deshacernos de las armas nucleares. There is a treaty, the Existe Non-Proliferation Treaty, un tratado, el Tratado de No Proliferación it's 1970. de 1970. And according to that Y treaty, según ese the tratado, nuclear states los are estados obliged to eliminate nucleares nuclear están weapons. obligados a eliminar las armas nucleares. That is a legal obligation. Este es un compromiso established by a legal judgment of the World Court. que ha sido fijado por